Si ya hemos copiado, por tanto, los archivos, vamos a continuar haciendo lo siguiente. Lo que voy a hacer es arrancar un navegador web y en una pestaña voy a poner lo siguiente. En primer lugar, voy a poner localhost y voy a poner WordPress, localhost barra WordPress. Al poner localhost barra WordPress, nos podemos fijar, mirad, lo podéis ver, cómo voy a entrar dentro de la configuración de WordPress. Por cierto, que, vamos a ver un segundo, dentro de la carpeta de htdocs había archivado cosas anteriormente. Bien, esto lo quiero extraer, que son los archivos que había por defecto dentro del XAMPP. En este caso, esta es la primera pantalla de bienvenida a WordPress. Se me dice bienvenido a WordPress. Antes de empezar, necesitamos alguna información de la base de datos. Así que, en definitiva, WordPress es un software web que mayormente está programado en PHP, pero va a exigir que tengamos una base de datos vacía y preparada para poder trabajar para almacenar la información. Esto es la parte que al principio más causa confusión entre el usuario que se acerca a utilizar por primera vez WordPress. Porque lo primero que hace es decir, bueno, ¿qué es una base de datos y por qué necesito una base de datos? Una base de datos simplemente es un almacén de información. Y lo que va a hacer WordPress es almacenar toda la información que necesite, artículos, páginas, plugins, comentarios, entradas, lo que sea, lo va a almacenar dentro de una base de datos. Por eso, lo primero, lo más importante es disponer de una base de datos. Me dice que se me va a pedir el nombre de la base de datos, el usuario con privilegios para esa base de datos, su contraseña, el servidor y, opcionalmente, el prefijo de tabla si deseo ejecutar más de un WordPress en una sola base de datos, cosa que yo tampoco recomiendo, ahora explicaré por qué. En definitiva, vamos a pulsar el botón de Vamos a ello y aquí se me empiezan a pedir unos datos que en principio me pueden parecer bastante extraños, que son los datos de conexión. Lo primero que voy a decir es que yo necesito tener estos datos a partir de una base de datos creada. Así que sin cerrar esta pestaña, esta es la parte más difícil, yo diría, de la instalación de WordPress, sin cerrar esta pestaña voy a sacar otra pestaña del navegador web y simplemente voy a poner la palabra localhost. Al poner localhost, al simplemente poner la palabra localhost y pulsar Enter, el servidor me redirige a la carpeta de bienvenida de localhost barra XAMPP, donde tengo algunas utilidades que vienen instaladas con el XAMPP. Una de ellas es una utilidad llamada phpMyAdmin. Es una de las razones por las cuales recomiendo tener el XAMPP, porque no solo te instala el servidor, sino que viene ya con unas cuantas utilidades de prueba. Por tanto, voy a arrancar phpMyAdmin y al pulsar sobre phpMyAdmin en el menú de la izquierda, llegaré a una interfaz como esta. Dentro de esta interfaz es donde voy a crear la base de datos que necesita WordPress para empezar a trabajar. Tengamos en cuenta, recordemos en todo momento, que estoy trabajando dentro de mi equipo local, dentro de mi propio servidor local. Por eso voy a ir ahora a bases de datos, pincho el botón de bases de datos y voy a crear una base de datos. En este caso voy a ser poco original. Voy a hacer que mi base de datos se llame WordPress. A continuación, una vez que he introducido el nombre de la base de datos, se me va a pedir cuál es el cotejamiento. El cotejamiento es la codificación de caracteres que va a tener este archivo dentro de sí. Por tanto, de la lista que observo a continuación, de la lista que obtengo al pulsar el botón de desplegar lista, por la parte de abajo del todo, atención, por la parte de abajo del todo, dentro del grupo de codificaciones UTF-8, voy a buscar una codificación llamada UTF-8 Spanish. Fijémonos que hay UTF-8 Spanish y Spanish 2. Spanish es español de España, Spanish 2 es español internacional. Son prácticamente iguales para lo que queremos hacer ahora, así que coger uno u otro y pulsamos sobre crear. Si yo he introducido un nombre de base de datos y le he puesto un cotejamiento o colación, pulso el botón crear y compruebo que la base de datos WordPress ha sido creada y puedo comprobar como ahora la base de datos, en este caso WordPress, aparece en la parte de la izquierda. Pero ahora viene lo muy importante, donde mucha gente se equivoca, y es que solo por haber creado una base de datos no quiere decir que haya entrado dentro de ella. Por tanto, una vez que compruebo que he creado la base de datos, a continuación tengo que hacer clic dentro de ella, en este caso tengo que hacer clic dentro de la palabra WordPress, para ahora sí
saber seguro que he entrado dentro de esta base de datos. Otra manera de saber seguro que he entrado correctamente dentro de la base de datos es hacer caso a las migas de pan que encuentro aquí arriba. En las migas de pan se me dice que estoy dentro del servidor 127.0.0.1, que equivale a mi propio servidor, y dentro de ese servidor he entrado correctamente dentro de la base de datos WordPress. Por eso, solo cuando estoy dentro de la base de datos es cuando puedo pulsar este botón que observo aquí, llamado privilegios. El botón de privilegios me permite crear un usuario con permisos para usar esta base de datos. Vemos que tenemos siempre el usuario root, el usuario raíz, y algún otro usuario que pueda haber creado en proyectos anteriores. Lo que voy a hacer ahora, por tanto, es pulsar el botón agregar usuario, tras lo cual llego a este formulario de creación de nuevos usuarios. Voy a hacer el zoom un poco más grande para que lo veáis mejor. Ahora, en nombre de usuario, dejadme ser poco original, voy a poner WordPress. En servidor voy a poner local. Y en contraseña voy a poner WordPress y confirmo introduciendo otra vez WordPress en el campo llamado debe volver a escribir. Y por supuesto me abstengo de poner nada dentro del campo generar contraseña. Lo que estoy haciendo es instalar un primer WordPress. Por tanto, como es un WordPress de prueba y lo estoy instalando en mi propio equipo, no lo estoy instalando en un servidor de internet, estoy haciendo algo que es muy inseguro, que es poner nombre de usuario WordPress y contraseña WordPress. Recordemos que esto lo estoy haciendo simplemente con motivo didáctico, pero cuando instalemos un WordPress de verdad en un servidor web público, tendremos que poner un usuario y una contraseña con un nivel bastante mayor de complejidad para intentar evitar que nos puedan piratear la base de datos. Bien, una vez que tengo estos datos puestos, voy a aceptar todos los parámetros que están de abajo, es decir, no los voy a tocar, y voy a finalizar la creación del usuario simplemente pulsando este botón llamado continuar. Si todo ha ido correctamente, y en principio todo debe ir correctamente, aparece como que he agregado un nuevo usuario y podemos comprobar que ahora dentro del servidor 127.0.0.1 y dentro de la base de datos WordPress tenemos un usuario llamado WordPress que está en el servidor local y es de tipo específico para esta base de datos. Es decir, hemos creado correctamente un usuario para poder volver a la pantalla anterior de instalación de WordPress y poder introducirlo dentro del formulario de la propia instalación.